vuestro tiempo. Preguntas. David Redoli, que para eso es presidente. Me arrogo el privilegio. No, una pregunta muy rápida. ¿Qué peso creéis que va a cobrar la comunicación política y las estrategias de cara a las elecciones que tenéis de manera inminente aquí en Euskadi? Yo creo que de cara a las próximas elecciones y a las que acabamos de dejar, la comunicación política es una herramienta fundamental para transmitir un proyecto, ¿no? Pero es fundamental primero que haya proyecto y que haya que sea un proyecto de verdad, o sea, que haya verdad, ¿no? Lo decía antes. Y la comunicación política es una herramienta, vamos, absolutamente necesaria, ¿no? Para los partidos políticos, para cualquier organización, pero para los partidos políticos fundamental, ¿no? Y a pesar del peso, aprovechando un poco lo que decía Eneco antes, del peso de las redes sociales, a pesar de que es verdad, es un hecho incontestable y cada vez los partidos políticos dedicamos más y somos más activos en las redes, yo creo que los árboles no deben impedirnos ver el bosque, y el bosque realmente es que el instrumento de comunicación masiva hoy en día, y lo va a seguir siendo, en mi opinión, en mi opinión y en la de otros expertos, ¿no? O la de expertos, quiero decir, va a seguir siendo la televisión, ¿no? Y eso es un hecho, no hay más que ver cómo se han desenvuelto las campañas electorales a las elecciones generales en las dos últimas convocatorias, pero eso es algo que es incuestionable y que para los partidos políticos, queramos o no, no nos podemos escapar. Y decía antes, ya los mítines se siguen haciendo, se van a seguir haciendo, pero se hacen de otra manera, se hacen pensando en la televisión, pensando en los 30 segundos o los 40 o el minuto que va a dedicar los informativos a tu información electoral. En fin, el peso de la televisión. Decía Cristina que ella fue conocida, os constató que era conocida en el supermercado. Yo lo que sí constaté es, yo estuve 16 años, no 20, como apoderado de las Juntas Generales de Vizcaya, y me conocía pues mi familia, mis amigos y poco más. Y empecé a colaborar en una tertulia política en Euskal Telebista, y esa misma semana la gente me paraba en el restaurante, me miraban, hablaban de mí, y claro, dije, 16 años dedicado a la cosa pública, y no necesitas más que una semana, una tarde, en un programa de relativa máxima audiencia esto de tarde en Euskadi, para que la gente te conozca y te reconozca, ¿no? Esto no es el pasado, y la televisión está aquí para quedarse como gran herramienta de comunicación política masiva para mucho tiempo, creo. Lo único que sigo viendo un énfasis especial en la unilateral, y que es muy importante, ¿eh? Ojalá nos dieran también todas las horas de televisión del mundo, pero es fundamental volver a la segunda también, y a la del feedback. Feedback que no se recibe efectivamente en mítines, pero sí que es un feedback que vamos a tener que recibir en redes sociales cuando no es presencial, y nunca olvidar la presencial, que parece que nos olvidemos, pero realmente donde podemos pulsar, donde podemos crecer, y donde además, porque a mí me sirve mucho lo de la red, cada una de las personas que viene, cada una de las personas que te habla es un nodo que acaba extendiendo al resto, y yo creo que nunca olvidar lo de que la comunicación siempre es bilateral, por lo menos. Respecto a la importancia que va a tener la comunicación política en estas elecciones, yo creo que hay que tener en cuenta un factor que no se ha dado quizás hasta el año 2014 más o menos. Nos encontramos en un momento en el que se abren nuevos espacios políticos, en los que empieza a haber un grado de indecisión mucho más alto, lo cual implica que cada palabra que dirijas, cada mensaje que dirijas, cada espacio en el que estés presente, tanto de manera unilateral como bilateral, puede implicar un voto o un cambio de perspectiva de unas personas hacia tu partido de manera positiva o negativa. Por lo que estamos en un momento en el que especialmente la comunicación política es crucial de cara a, en este caso, conseguir los objetivos electorales. O sea, por el momento político en el que nos encontramos, porque nos encontramos en un momento político en el que los grados de indecisión de voto son muy altos, el voto es muy voluble, está muy poco establecido, y porque se abren nuevos espacios. Esos nuevos espacios te permiten, una vez más, volver a instalar tus mensajes de una manera
digamos, más abierta que lo que podía ser hace unos años, en los que prácticamente los espacios electorales estaban ya establecidos y el voto cambiaba de un lado a otro según la trayectoria política de los últimos años. Sí, siguiendo un poquito con lo que comentaba Cristina, yo creo que no es en absoluto incompatible las maneras tradicionales de hacer política, el contacto directo en la calle, con las nuevas maneras de comunicar y hacer política. Creo que son perfectamente complementarias. Dicho esto, creo que los medios de comunicación, la comunicación en general, va a tener muchísima relevancia en estas próximas elecciones autonómicas, por lo que decía Lander, ¿no? Coincido perfectamente con su visión. A medida que se van incorporando al derecho a voto nuevas generaciones, jóvenes, personas de generaciones diferentes, es cierto que la fidelidad del voto varía. Es decir, en nuestros padres, en nuestros abuelos, la fidelidad del voto era prácticamente sagrada y todos los partidos teníamos cuando menos un suelo, y a veces un suelo y hasta un techo, y ahora cada vez esa circunstancia es menor. Los partidos empiezan quizás sí a tener techo, por desgracia, pero desde luego todos o la mayoría de ellos empiezan a no tener suelo. ¿Por qué? Pues porque la fidelidad del voto es la que es, y cada vez va variando, va decreciendo, y la gente pues cada vez está más indecisa y opta por una opción política en función del convencimiento que tiene, sobre todo en relación a los mensajes, a la política, ojo, y al bagaje de su labor, bien en el gobierno, bien en la oposición, durante los 4 últimos años. Estamos hablando de campañas, estamos hablando de comunicación, pero la labor que se realiza, bien desde el gobierno, bien desde la oposición, en los 4, 2, 1 año o 3 años que dura una legislatura, desde luego es una parte fundamental para construir relato y sobre todo a posteriori para emitir mensaje. Sí, David. La comunicación política importantísima, pero como siempre, yo la diferencia que veo es que cada vez tanto la sociedad en general como los políticos en particular son más conscientes de esa necesidad, la respetan más y valoran más la profesionalidad de la misma. Yo creo que esa es la gran diferencia. Desde que yo me empecé a interesar por estos temas, yo he visto una progresión pues muy encomiable por parte de los profesionales de la consultoría de la comunicación política, y eso ha hecho que también la propia sociedad valore ese trabajo y los propios políticos reconozcan que esto no lo puede hacer cualquiera. A nadie le discute a un físico nuclear, pero al de la comunicación política le discute hasta el apuntador, ¿no? Y bueno, ya pues citando a un clásico, a Quinto Tulio Cicerón, que hablaba, es el típico librito que todo el mundo hemos leído, ¿no?, de las recomendaciones que le hacía para estar en política, ¿no? Pues yo creo que la comunicación siempre ha estado ahí, siempre va a estar y estará. Ahora bien, por fin ya se toma con la consideración que se merece. Todos tenemos un entrenador de fútbol y un politólogo en nuestro interior. Había una pregunta en la cuarta fila y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta para formularlas a la vez y pasar a la pausa del café. Sí, mi nombre es Juan Cuesta, profesor de la Escuela Internacional de Comunicación. Una cuestión tangencial, pero quería plantearla. Cuando, a medida que se han ido sentando al empezar la mesa redonda, he intentado adivinar a qué partido representaban cada uno, sin conocerlos previamente. Y he acertado, pleno, los 5, los he ubicado adecuadamente. Entonces, si no creéis que es una cuestión de suerte, como cuando juegas a la primitiva, ¿a qué creéis que puede deberse? ¿Os lleva alguna reflexión esto? Yo apuntaría si no hay una cierta religiosidad también en la militancia política y que afecta ya pues, a un sentido más global de la vida, incluso de la estética, o no sé, a lo mejor deberíamos ser un poco más laicos también en política, no lo sé. Lo dejo ahí para que si alguien se anime haga alguna reflexión. Gracias. Yo solo iba a decir que yo creo que el mío lo has acertado fácilmente por la edad, probablemente. Entonces, porque es una característica un poco común nuestra. Pero sí que es verdad que cada partido tiene una cierta idiosincrasia y yo no sabría decirte cuáles son los elementos concretos que nos definen. En parte la vestimenta,
pero sí que quizás deberíamos ser más laicos. Ahí estoy de acuerdo. Sí, yo creo que en un momento dado efectivamente entras en una determinada cultura política y eso se adivina. Yo me acuerdo cuando más de una vez he viajado con mis hijos también fuera y identificábamos vascos también fuera en función de determinadas características y luego les oíamos hablar y lo confirmábamos. Sí, hay determinadas cosas, es verdad, que se transmiten, que no sabemos lo que son y que están ahí. Pero también muchas veces también somos, cuando hablamos de red, también somos pequeñas tribus, ¿no? Y pequeñas cuestiones y a veces se busca en exceso. Yo creo que la identificación con el común, pero a veces esos pequeños gestos que tenemos de complicidad también ayudan a hacer comunidad, dependiendo cómo veamos. Siempre que no veamos que sean comunidades cerradas, no pasa absolutamente nada, pero a veces la identificación también facilita el clima de confianza o incluso a expresar determinadas ideas ahorrando tiempo. Es una cuestión muchas veces, ¿no?, de lo de asumir cuestiones que nos ahorra tiempo. Yo sé que opinas básicamente como yo, con lo cual no establezco una base común sobre determinados temas porque cuento con ella. Y al revés, ¿no? Ya voy a la parte donde creo que podemos encontrar discusión para ahorrar tiempo, básicamente. Pero creo que también, si yo os empezaría a mirar a vosotros, también quizás me animaría a hacer de orígenes y hacer de tal. No creo que sea malo, creo que nos facilita también la vida, pero bueno, es muy interesante y es que ricasco. Sí, la verdad es que no tengo nada que añadir a lo que ha dicho Miren, ¿no? Comparto todo lo que ha dicho. Solo una cuestión, no sé cómo has adivinado que Miren es de Bildu, la verdad. Me encanta, Diego. Me parece un experimento divertido. Yo a veces lo he hecho, pero también te digo que es de formación profesional, ¿no? Pero como socióloga tiendo a rechazarlo por definición, ¿no? Es decir, prefiero no hacerme... Todo el mundo tenemos prejuicios, pero no es nada malo. Es decir, tenemos juicios previos, tenemos nuestras ideas, nuestros conceptos preconcebidos, pero bueno, sabiendo que los tenemos, pues yo intento dejarlos al margen, por lo menos cuando ejerzo como socióloga, y no me lo puedo quitar, por mucho que me dedique también a la política. Yo quiero pensar que ha sido fruto de la casualidad, porque entre la camisa y el jersey de Lander, mis pantalones y mis zapatos, sale el pepero prototípico de todas, y que por cuestión de imagen creo que no ha sido. Pero sí es cierto que hay veces se tiende a identificar, y lo que habéis comentado, el identificar el vasco fuera de Euskadi es algo absolutamente típico. O sea, esa sí que es de no fallar. Quiero pensar que en mi caso has acertado porque desde tu posición soy el que más a la izquierda estoy. Quiero pensar. Bueno, pues muchas gracias. Es que ricasco a Lander, Miren, Íñigo, Cristina y Eneko por acompañarnos aquí esta mañana. Cerramos puntuales y os esperamos puntuales también a las 12 después de la pausa café. Muchas gracias.